¿Llegará alguien más? ¿O esperamos un par de minutos? Vamos a esperar un par de minutos más, ¿ya? Son 6:04, un par de minutos más y empezamos. A ver si llega alguien. El material de clase ya está en el SGA.
Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Alguien más quiere entrar? Ya, estos son los últimos. Vamos a empezar. Todo se está grabando, me están escuchando. Perfecto. Muy bien, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Buenas noches con todos. Eh, Nos toca ver hoy día algunos aspectos generales de lo que es cartografía y los conceptos previos, por supuesto, para poder entender la cartografía. Recuerden ustedes de que la semana pasada habíamos estado conversando y habíamos mencionado de que la navegación marina se fundamentaba o se fundamenta principalmente en dónde estoy, a dónde voy y cómo voy, ¿verdad? Tres preguntas básicas para la navegación. La primera de ellas es dónde estoy. Y para establecer una posición en la superficie terrestre necesito de ciertos parámetros, ¿correcto? Ya habíamos dicho de que íbamos a utilizar la latitud y la longitud, pero para poder entender la latitud y la longitud habría que establecer pues los aspectos básicos de lo que es la cartografía, ¿no? Y saber bien lo que es la latitud, la longitud y la altitud. Pues hoy día vamos a tratar de desarrollar conceptualmente cada uno de estos aspectos. Primero, en la posición, latitud y longitud. Ya hemos dicho que también sería, en la posición también se toma en consideración la altitud, pero eso para navegación aérea. Para nosotros en la navegación marina todo es 0 metros sobre el nivel del mar, o sea, a nivel del mar. Y solamente trabajamos, por lo tanto, con dos parámetros, ¿no? Latitud y longitud. Luego habíamos dicho de que el cómo voy, ¿no? Habíamos establecido que las distancias se medían a través, pues, de las millas náuticas y que estas tenían relación con la circunferencia terrestre, ¿no? Que hoy día vamos a profundizar. Luego teníamos que tomar en consideración, pues, hacia dónde voy, ¿no? Y ahí decíamos de que teníamos que considerar, pues, que las distancias tenían que ser medidas laxodrómicamente, es decir, tomando en consideración los aspectos de curvatura de la Tierra. O sea, calcular las distancias en la superficie terrestre, en las largas distancias, no es tan sencillo, ¿no? Como vamos a ver dentro de unos minutos, las distancias laxodrómicas tienen sus complicaciones. Por eso habíamos mencionado de que había dos tipos de navegación. Primero, navegación plana, que es la que nos interesa a nosotros, cercano a la línea costera, por lo tanto no hay muchas distancias y se puede trabajar simplemente con distancias lineales, ¿no? Con las millas náuticas. Pero cuando ya entramos a largas distancias, o sea, navegar largas distancias como lo hace un buque mercante que va de China hacia América del Norte o hacia Sudamérica, ¿no? O viceversa, pues ya esas largas distancias tienen que medirse con otro sistema, ¿no? Entonces, hoy día vamos a tratar de desarrollar esas ideas, ¿correcto? Establecer dónde estoy con latitud y longitud, establecer las distancias, ya sea con el sistema ortodrómico o con el sistema laxodrómico, y establecer pues las características cartográficas, ¿no? Terminaremos el tema de hoy día tocando los aspectos relacionados a la cartografía.
La cartografía es pues esa ciencia que nos va a permitir llevar la forma de la Tierra, las características de la Tierra, a superficies planas. Ya adelantándoles algunas cositas, representar la superficie de la Tierra no es sencillo, ¿correcto? Por la forma que tiene, ¿no? Claro, podemos utilizar un globo terráqueo, ¿no? Un globo terráqueo es exactamente como es la Tierra, pero el problema es que el globo terráqueo pues tiene limitaciones en cuanto a su tamaño, a su transporte, ¿no? Así yo hiciera un globo terráqueo del tamaño de un salón de clases, ¿no? La información que me daría sería muy limitada, ¿no? Y además no se podría medir la distancia con facilidad, ¿correcto? Y obviamente no se podría transportar, ¿no? Entonces, los globos terráqueos, si bien es cierto, son representaciones reales de la superficie terrestre, son poco útiles para nuestro objetivo. Entonces había que llevar la superficie de la Tierra a superficies planas, a las llamadas cartas, ¿no? Perdón, un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Bien, disculpen, un pequeño inconveniente. Les decía entonces de que eh, la próxima clase, la próxima semana, vamos a trabajar ya lo que son cartas marinas. Les había mencionado que una carta marina es la representación que usamos para, para poder establecer posiciones, establecer distancias, etcétera, ¿no? Y que uno de los objetivos o una de las eh, competencias que ustedes tienen que desarrollar es manejar a la perfección la lectura de una carta marina, ¿no? Uno de los parámetros para poder medir su aprobación en el curso es que ustedes puedan leer una carta marina perfectamente, ¿no? En cuanto a posiciones, distancias, peligros, profundidades, etc. ¿Correcto? Pues, pero para poder entender las cartas marinas, para poder entender las cartas marinas, que lo vamos a hacer la próxima semana, tenemos que tener claro los conceptos de representación de la superficie terrestre. Y sobre todo, cómo se han elaborado estas cartas marinas para poder representar superficies planas, ¿no? Allí conversaremos sobre el sistema Mercator, ¿no? Hace, ¿cuánto? Unos 300 años atrás, ¿no? Allá por 1700, un navegante llamado Mercator, o apellidado Mercator, desarrolló un sistema por el cual, a través de proyecciones de carácter cilíndrica, representaba la superficie de la Tierra. Pero eso tiene sus características peculiares que lo vamos a examinar en su momento, ¿no? Entonces, las cartas ya están diseñadas para que nosotros podamos leer directamente lo que necesitamos. ¿Correcto? Solamente hay que saberla utilizar, hay que saberla manejar la carta. ¿Ya? Tamaños, formas, representaciones,
¿no? Codificaciones, etc. Pero eso corresponde a la próxima semana. Hoy día vamos a sentar las bases para poder entender y poder leer una carta magna. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, empecemos la clase de hoy desarrollando algunos conceptos generales, ¿no? De georreferencia y cartografía, ¿no? Es decir, cómo vemos a la superficie terrestre y cómo la representamos, ¿no? Repito, para que después podamos entender con claridad el uso de una carta. Entonces, la georreferencia es esa relación que existe entre la posición en un mapa, que es una representación plana de la superficie terrestre, y la posición real en la superficie de la Tierra. ¿Correcto? Cuando yo observo un punto en la superficie terrestre, ¿correcto? Y lo veo en un plano o en una carta, ¿no? Lo que estoy viendo es una representación de esa área. Ya lo vuelvo a repetir, cuando el área es pequeñita, cuando estoy representando simplemente, póngase pues un distrito de Lima, pues el área es tan pequeñita en referencia al tamaño de la Tierra que lo puedo representar en una superficie plana, ¿no? Pero ya cuando las dimensiones ya son más grandes, por ejemplo, tendré que representar un continente, ¿no? Un continente tipo América, ¿no? Entonces ya las condiciones cambian. Ya no es tan sencillo representarlo en una representación plana, ¿no? Claro, podemos hacer una representación plana en un mapa, por ejemplo, pero un mapa no se acerca a la realidad, o sea, no me da realidades, no me da distancias reales. Un mapa no me sirve para establecer una posición real en la superficie de la Tierra, ¿no? Me va a dar la idea de cómo es la zona, qué características tiene. Y asimismo, las representaciones planas a veces tienden a distorsionar, ¿no? El sistema Mercator, por ejemplo, distorsiona un poco las dimensiones, ¿no? Cuando ustedes ven un mapa, por ejemplo, perdón, un mapamundi, ¿no? Alguna vez fíjense en un mapamundi, y ustedes observan en el mapamundi el tamaño de la Antártida. Teóricamente la Antártida ahí se observa pues como enorme, ¿no? En comparación a los continentes. Cuando en la realidad la Antártida es muy pequeña en relación a los demás continentes. Es significativamente pequeña con respecto a los continentes. Entonces, esas características tienen que ver pues con esto de la georreferencia, ¿no? Miren, entonces aquí es donde aparece una ciencia llamada la geodesia, ¿ya? La geodesia es aquella ciencia, aquel campo de estudio que estudia o que analiza el tamaño y la forma de la Tierra y las posiciones en ella, ¿no? ¿Correcto? Tomando en consideración, pues, de que hay varios parámetros que son difíciles de ser analizados, ¿no? La geodesia es una ciencia muy reciente, no es muy antigua, comparada con las otras ciencias, ¿no? Tendrá, pues, alrededor de 80 años, 90 años, ¿no? Comparada, pues, con otras ciencias que tienen miles de años. El problema es que cuando uno quiere entrar, me obliga a cerrar la representación. Entonces, analizar las características de la Tierra no son difíciles, pero no es fácil. Ahora, hay que tomar en consideración de que vamos a tener que ceder algunos aspectos en cuanto a la forma de la Tierra, porque la forma de la Tierra es bastante irregular. A pesar de que nosotros observamos una Tierra, una representación de la Tierra que parece perfecta, ¿no? Parece una esfera perfecta cuando le ponen un mapa mundo, perdón, un globo terráqueo, o cuando lo vemos en representaciones, o incluso en fotos, ¿no? Parece una circunferencia perfecta, no lo es realmente. ¿Ya? Por ejemplo, dice, ¿cuál es la forma de la Tierra? La forma en la Tierra es una forma geoide. Si alguna vez les preguntan cuál es la forma en la Tierra, la forma de la Tierra es una forma geoide. Ahora, geoide significa geotierra, ide igual a la Tierra. O sea, la Tierra es igual a la Tierra. Esa es la forma de la Tierra.
valga la redundancia y parece trabalenguas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la Tierra tiene una forma que no la encontramos en ninguna representación gráfica. Claro, algunos dirán la Tierra es esferoide, ¿no? Otros dirán que tiene una forma esferoidal, etcétera, ¿no? Pero en realidad son acercamientos a la forma de la Tierra. La forma de la Tierra es única. Es más, es muy irregular. Tal es así de que las teorías modernas, perdón, los estudios modernos hechos a través de los satélites, las fotografías satelitales y todos los instrumentos nuevos que tenemos, nos indican que la forma de la Tierra en realidad es casi el de una pera. Es decir, hay más masa en el hemisferio sur que en el hemisferio norte, ¿no? Obviamente no es tan significativo que lo podamos ver a simple vista, ¿no? Pero tiene esa característica. Aparte de ello, sabemos pues, que la Tierra tiene cierto achatamiento en las zonas polares y cierto ensanchamiento en las zonas ecuatoriales, ¿no? De tal manera de que es una forma muy especial, ¿no? Que no se repite en la naturaleza. Entonces, no es ni esferoide, ni esferoidal, ni es una esfera, ni nada por el estilo, ¿no? La Tierra en realidad no tiene una forma real o que se pueda representar. Su forma es única, ¿no? Dice, geoide, la forma de la Tierra es geoide, es una forma ideal y teórica que tiene la Tierra. Corresponde a una superficie de gravedad equipotencial, que, ¿no? Igual el valor de la fuerza de gravedad en cada punto sobre la superficie al nivel que coincide con la superficie del agua en reposo de los océanos idealmente extendida. Desventaja del geoide sigue siendo una superficie irregular. O sea, la forma de la Tierra es totalmente irregular. A pesar de ello, sí podemos partir de un parámetro, y creo que se los mencioné, pero lo menciono ahora. El nivel del mar es exactamente el mismo en todo el planeta. ¿Ya? De eso partimos. Y es por eso que la superficie el nivel del mar es considerado como el punto de referencia para establecer la altitud. ¿Correcto? El nivel del mar es el mismo en todo el planeta. O sea, si ustedes toman el nivel del mar aquí en el Callao o lo toman en Hong Kong o lo toman eh, en Ostia, en Italia, ¿no? O donde fuera, el nivel del mar es el mismo, es único. Profesor, ¿y cómo se puede demostrar eso? Simple física. Simple física. Miren, sabemos de que ¿cuántos océanos hay? Ahora vamos a pasear un poquito. Señor, problema que no sé, señor, a ver, por aquí puedo saber si son señor o señorita. Señor Ramírez, Presente, profesor. dígame, ¿cuántos océanos hay? 5, que yo me acuerdo y son 5, ¿no? ¿Cuáles son? El Pacífico, el Índico, el Atlántico, el Ártico y el Antártico. Ya, correcto, son 5 océanos. Pero esa división, gracias, señor Ramírez, esa división es una división de carácter político. En realidad existe un solo gran océano, ¿correcto? Existe solamente una gran masa de agua, ¿no? Porque si no yo les preguntaría, vean el mapa o vean la representación de la Tierra y dígame dónde se separa el Ártico, perdón, el Índico del Atlántico. ¿O en qué punto se separa el Índico del Pacífico? ¿O en qué punto se separa el Pacífico del Antártico? ¿O del Ártico? En realidad no hay ninguna separación, salvo las separaciones de carácter política, ¿no? Cartográfica. Pero ¿realmente existe una separación física? No, es una sola gran masa de agua. El Índico y el Atlántico están unidos, ¿no? Y el Índico y el Pacífico también. El Ártico y el Antártico están unidos al Pacífico, ¿no? Pues es una sola gran masa de agua. Partiendo de eso, ustedes saben que existen algunas leyes de la física, ¿no? Se me pasó el nombre, ¿no?
en hidrostática, ustedes estudian, no me acuerdo ahorita de la ley física, ustedes saben que no importa la forma que contenga a un líquido, ¿no? A un líquido, siempre tiende a tomar el mismo nivel, ¿no? En los líquidos no importa, y eso lo usamos en hidrostática, ¿no? No importa el tamaño del recipiente que lo contenga, si están unidos siempre buscan o siempre tienden a tener el mismo nivel, ¿no? Ustedes habrán visto en laboratorio el ejemplo de física, donde tenemos una esfera, un tubo, ¿no? Y una forma irregular, todos unidos, y si le lleno de líquido agua, siempre van a tener el mismo nivel. ¿Correcto? Es una ley física, siempre se cumple. Utilizado para buscar, para generar los niveles, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la física nos indica que el agua en cualquier líquido siempre busca el mismo nivel o tiene el mismo nivel sin importar el elemento que lo contenga, siempre y cuando estén comunicados, y hemos dicho que el océano es uno solo, o sea, solamente hay una sola masa de agua, la conclusión lógica es que el nivel es el mismo en todo el planeta. Por eso que se toma como referencia, como punto para la altitud, ¿no? Y por lo tanto, nos permite establecer más o menos un punto de referencia para analizar y estudiar la forma de la Tierra, ¿no? Ahora, la Tierra se parece a un esferoide. Ya les he dicho, no es realmente un esferoide, pero se parece a un esferoide, con la particularidad de que, como ustedes saben, está achatado en los polos y ensanchado en la zona ecuatorial. Su principal característica es un achatamiento en la zona polar y un ensanchamiento en la zona ecuatorial, ¿no? Como ustedes pueden verlo ahí, ¿no? La Tierra no es una esfera, sino se parece a un esferoide. Y esto determina ciertas características, indudablemente, ¿no? Entonces, para poder estudiar la Tierra, ¿no? Para poder estudiar la Tierra, para poder analizar, a pesar, ya les dije que es bastante irregular, ¿no? Es bastante irregular, con mayor masa hacia la parte del hemisferio sur y menor masa hacia el hemisferio norte. De alguna manera, para poderlo estudiar, para poder estudiar la Tierra y establecer pues, ciertos parámetros, tenemos que tomarnos la idea de que es una superficie más sencilla, ¿no? No tan complicada. Es una superficie de carácter esferoide, ¿no? Y esto nos permite pues, establecer diferentes características en cuanto, por ejemplo, a un radio mayor, ¿no? Que está en la zona ecuatorial, y a un radio menor que está en la zona polar. ¿Correcto? Entonces, la Tierra está achatada en los polos y está achatada en la zona ecuatorial. Entonces, ya si queremos apegarnos más a las matemáticas, ¿no? La figura geométrica más simple que se ajusta a la forma de la Tierra es un elipsoide biaxial, una figura tridimensional generada por rotación de un elipsoide sobre su eje más corto. Este eje coincide aproximadamente con el eje de rotación de la Tierra. ¿Ya? Entonces, bajo esas características, la figura geométrica, repito, que más se parece desde un punto de vista teórico a la Tierra, es un elipsoide biaxial. Pero repito, nosotros tenemos que buscar la figura más sencilla para que nos permita trabajar. Lo que sí tenemos que tomar en consideración, pensé que estaba por acá, ¿no? Lo que sí tenemos que tomar en consideración, y si bien es cierto, no nos interesa para el punto de vista de las coordenadas, pero sí del clima, es que la Tierra gira alrededor de un eje imaginario. O sea, la Tierra está girando constantemente alrededor de un eje imaginario. Pero ese eje imaginario está inclinado 23 grados 27 minutos con respecto a la diagonal del Sol. O sea, si tomo como referencia el Sol, la Tierra se encuentra inclinada 23 grados con 27 minutos. ¿Correcto? Repito, desde un punto de vista de posiciones, de cartografía,
eso no es relevante, porque vamos a tomar a la Tierra como si estuviera normal, ¿no? Para el aspecto climático, sí, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los puntos de división están a 23 a 27 minutos, ¿no? Para las zonas polares, ¿no? Tanto del norte como del sur. Pues bajo esas características, pues hay que no olvidar que el eje de la Tierra está inclinado 23 grados con 27 minutos. Aunque, repito, para nuestro curso, o sea, el curso de navegación, no tiene relativamente importancia, ¿no? Perdón un segundo. Por favor, hagan un servicio. Denme unos 5 minutitos. Como ustedes saben, el fin de semana se ha desarrollado las matrículas de ratificación, ¿no? Las han adelantado y me han interrumpido la matrícula especial, o sea, de los que están llevando del 10.º ciclo o los que están llevando ampliación de créditos. Entonces me acaban de llamar de OTIC para hacer unas pequeñas correcciones. Por favor, cédanme, no creo que más de 5 minutos, máximo 10 minutos, para poder hacer algunas correcciones. Inmediatamente continuamos con la clase. 5 minutos, máximo 10 minutos para conectarme con OTIC a través del CGA de la escuela y solucionar un pequeño impasse. ¿Ya? Unos 5 minutos, máximo 10. Establecer después algunos capacidades para establecer posiciones en la Tierra, ¿no? En realidad, las características de la Tierra, pues, son bastante especiales. No vamos a entrar a los detalles de las formas, las posiciones, etcétera, porque no es nuestro objetivo, pero tomen en consideración esos aspectos. Un aspecto que sí debemos de conocer porque, por ejemplo, cuando hagamos estudios de mareas, es lo que se denomina como el datum. O sea, cuando hablamos de mareas, ustedes saben que una marea es un movimiento de carácter vertical en las aguas oceánicas, ¿no? O sea, producto de la fuerza de gravedad de la Luna, a veces el nivel del mar sube y a veces el nivel del mar baja. Profesor, disculpe, no está Sí. presentando pantalla. Perdón. Perdón. Gracias.
Ya, ahora sí. Le decía de que vamos a utilizar este término datum, sobre todo cuando hablemos de mareas, ¿ya? Les adelanto, ¿no? Uno de los últimos capítulos del curso es el estudio de las mareas. Las mareas son, la altura y las mareas son predecibles. O sea, yo puedo saber mañana a las 11 de la mañana qué altura tiene la marea en el Callao, o en Chimbote, o en Hong Kong, o donde afuera, ¿correcto? O puedo saber qué altura tendrá la marea, pues el 28 de julio, ¿no? O cualquier otra fecha, ¿correcto? Es posible, ¿no? Para eso, claro, se tiene el apoyo de unas tablas que proporciona el sistema de hidrografía y navegación de la Marina de Guerra del Perú, pero se puede calcular, ¿correcto? Se puede calcular. Entonces, cuando hablemos de las mareas, por ejemplo, la marea en el Callao hoy día a las 10 de la noche va a ser de 0.82 metros, ¿correcto? Y pasado, mañana a las 6 de la mañana, de repente alcance pues 0.24 centímetros. Pero ese 0.24, ese 1.82, y en algunos casos a veces negativo, ¿eh? En algunos casos es menos 0.1, por ejemplo. Un detalle que, adelantándome a lo que veremos a final de semestre, ¿no? En nuestro litoral, por sus características casi lineales, si ustedes observan nuestro litoral casi lineal, no tiene grandes accidentes. Probablemente el accidente más notorio pues sea la bahía de Paracas y la península de Paracas, pequeñísimo, insignificante, frente pues a una península del Labrador que es más grande que todo el Perú junto, ¿no? Pues nuestro litoral es muy, 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 muy lineal, ¿no? Y eso permite que nuestras mareas no sean muy pronunciadas. Ustedes saben que hay ciudades donde las mareas pues alcanzan alrededor pues de 20 metros, ¿no? Entre la pleamar y la bajamar, ¿no? Correcto, avanza kilómetros y retrocede kilómetros cada vez que la marea sube o baja, ¿no? En los Países Bajos, se denominan así Países Bajos, porque cuando la marea subía pues avanzaba varios kilómetros hacia adentro, y cuando la marea bajaba retrocedía también varios kilómetros, ¿no? Ya claro, los holandeses eso lo han solucionado con sistemas de esclusas que ya no permiten al mar avanzar, ¿no? Y de esa manera también han ganado tierras de cultivo. Pero hay lugares donde las mareas son significativas, ¿no? Incluso generan lo que se llaman corrientes de marea, cosa que en nuestro país no existe, ¿no? No existen corrientes de marea. Entonces, nuestras mareas son muy tranquilas y muy sencillas, pero en general, cuando uno habla de mareas, en general se habla pues de diferentes alturas, pero alturas con referencia a quién. Esa altura es con referencia a un concepto que se denomina datum. Dice, cada país trata de que la superficie de su elisoide coincida con el geoide. El ajuste se hace determinando el llamado punto fundamental, donde se hace coincidir el geoide con el elisoide elegido, llamado también el elisoide de referencia. Al conjunto de parámetros que define este punto fundamental se le llama datum, ¿no? Y es repito, el que vamos a utilizar como referencia para las mareas. Un datum define, entre otras cosas, la posición de origen y la orientación de las líneas de latitud y longitud del sistema de coordenadas. Todos los datums están basados sobre un elipsoide, el cual se aproxima a la forma de la Tierra. ¿Correcto? Existe un datum geocéntrico que usa el centro de la masa de la Tierra como punto de origen para tomar las referencias, y existen datos locales, ¿no?, que utilizan el elipsoide más próximo. ¿Correcto? Lo único que nos interesa a nosotros, sin entrar en muchos detalles, es de que nos va a servir como punto de referencia para la marea, ¿no? El datum horizontal dice superficie elipsoide o elipsoidal, usada como base para referencia de coordenadas de localización X a Y, determinar localidades cerca de la superficie terrestre. Datum vertical está en desuso con excepción del nivel medio del mar, ¿no?
nivel del mar. La superficie usada como base para referencia localizar localizaciones de coordenadas Z, o sea, altura, actualmente se utiliza el geoide en la superficie del agua en reposo de los océanos idealmente extendida, ¿no? O sea, a nosotros nos interesa que el datum es el punto de referencia para medir la altitud del mar en referencia a las mareas, sobre todo en referencia a las mareas. Bueno. Ahora, se usa en los estudios de nuestro planeta o de los estudios de la Tierra diferentes sistemas de referencia, ¿no? Por ejemplo, el sistema WGS84, que es uno de los más usados, dice es un sistema global geocéntrico definido por los parámetros del centro de masa de la Tierra, ¿ya? El eje Z va en dirección de los polos, el eje X a un meridiano de origen definido en 1984 y el eje Y, ¿no?, perpendicular a los dos anteriores. Bueno, esto sí nos interesa, ¿no? Este elipsoide de revolución definida por los parámetros presenta un semieje mayor de la Tierra de 6.378.337 metros y un semieje menor de 6.356.752, ¿no? Tomando en consideración la forma de la Tierra, ¿no? Ya vamos a ver dentro de unos minutos, ¿no? Entonces, a partir de estos sistemas aparecerán los sistemas de coordenadas. Los sistemas de coordenadas son sistemas angulares diseñados para un objeto tridimensional, ¿correcto? Como una esfera que representa la superficie de la Tierra en latitud y longitud. Repito, se llama tridimensional porque aparte de la latitud y la longitud está la altitud, ¿correcto? Entonces aquí podemos observar la Tierra y las mediciones que podemos hacer sobre ella, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente, en cuanto a ángulos, ¿no? Ustedes observan, dice, las mediciones se realizan por lo general en grados, minutos y segundos. Por la forma de la Tierra, ¿no? Ustedes saben de que la Tierra puede medirse, o se mide, mejor dicho, en grados, minutos y segundos, ¿correcto? Ahora, quiero que se den cuenta del siguiente detalle. ¿Cuánto será la distancia entre la línea ecuatorial y el punto que está marcándose ahí a 55 grados norte? Significa que está a una distancia de 55 grados, ¿correcto? Por ejemplo, el Callao está a 12 grados latitud sur, ya después te explicaré qué es norte y sur, a 12 grados, 15 minutos 30 segundos, ¿no? Eso es el punto de referencia del aeropuerto Jorge Chávez, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Que está a 15 grados, ¿no? 35 minutos y 15 segundos de distancia entre la línea ecuatorial y el punto de referencia aeropuerto, en el Callao. Pero nosotros no podemos trabajar sobre grados, minutos y segundos, ¿no? Nosotros, nuestro sistema de medición no es en grados, minutos y segundos. Yo puedo establecer la distancia entre un punto y otro en grados, minutos y segundos, y lo puedo hacer, es fácil. Pero esa distancia tengo que convertirla al sistema lineal, ya no a grados, minutos y segundos, sino a metros, o kilómetros, o millas, o o millas, ¿no? Que es el sistema inglés, ¿correcto? Entonces, ese es el problema principal que después vamos a ver cómo se soluciona, ¿correcto? Bueno, no, más adelante vamos a volver a ver esta parte, creo, espere un ratito, creo que ya aquí quede esto.
Aunque esto lo vamos a ver con mayor profundidad en la siguiente clase, pero de todas maneras lo vamos a ver. Entonces, miren, hemos dicho de que existe dos coordenadas geográficas, ¿no? O sea, sin contar la altitud, la que nos interesa en navegación, dos. La latitud y la longitud. Pero para poder medir la latitud y la longitud, tenemos que usar puntos de referencia, ¿no? O sea, si ustedes ahí ven que el punto que está marcado es 55 grados norte y 60 grados este, ¿no? 55 norte y 60 este, es un punto de referencia. Es a partir de un punto de referencia. 55 grados al norte de qué? 60 grados al este de qué? ¿Correcto? Entonces, miren, siempre que queremos establecer una posición, tenemos que tener un punto de referencia, ¿no? Supongamos que ustedes no conocen dónde queda la universidad, ¿no? Primera vez que van a ir, entonces yo les digo, si quieren ir a la universidad, tienen que ir a la avenida Juan Pablo II, ¿no? Y la avenida Juan Pablo II está entre la avenida Venezuela y la avenida Colonial. Pues les estoy dando punto de referencia. O está cerca del óvalo, ¿no? ¿Cómo se llama el óvalo? Bueno, el óvalo de la Perla, ¿no? El óvalo de la Perla. Son puntos de referencia, ¿correcto? Pero imagínense un avión que está volando sobre el Océano Pacífico y quiere indicarle de la torre de control dónde está, ¿no? O sea, el piloto observa a todos los lados y lo único que ve es el mar. Y no le va a decir, pues, al de la torre de control, estoy sobre el Océano Pacífico, ¿no? Porque puede ser cualquier lugar del planeta, ¿no? El Océano Pacífico ocupa casi la tercera parte de la superficie de la Tierra. Pues no le está diciendo nada. Necesita puntos de referencia. Pero partimos de que la Tierra, pues, no tiene esos puntos de referencia, ¿no? No tiene esos puntos de referencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que crear esos puntos de referencia. Y es ahí donde aparece lo que se llaman las líneas imaginarias, ¿ya? Aparecen las llamadas líneas imaginarias. ¿Qué son las líneas imaginarias? Son líneas que no existen en la realidad, que solamente las vamos a tomar como puntos referenciales, que nos vamos a imaginar que están ahí, pero realmente no están. Ustedes ahorita en estos momentos están viendo ahí una serie de líneas que van del polo norte hacia el polo sur, pero esas líneas realmente no existen en la superficie de la Tierra. Nos estamos imaginando que estén ahí o que están ahí para que nos sirvan como puntos referenciales. Entonces, una línea imaginaria es una línea, como su nombre lo indica, que imaginamos que existe para que nos sirva como punto de referencia, ¿no? Pero en realidad no existe. Muy bien. La primera de estas líneas imaginarias, que no aparece aquí en las figuras, es la línea del eje terrestre, ¿no? La línea del eje terrestre es una línea imaginaria alrededor del cual la Tierra está girando, ¿no? La Tierra gira constante y permanentemente alrededor de una línea que nos imaginamos que está ahí, ¿no? Y ya lo hemos dicho, está a 23 grados 27 minutos inclinado con respecto al eje del Sol. ¿Correcto? Muy bien. A partir de esa línea imaginaria que cruza la Tierra del norte hacia el sur o del sur hacia el norte, como ustedes deseen, por el mismo centro de la Tierra y alrededor de la cual la Tierra gira, trazamos líneas imaginarias que van del polo norte hacia el polo sur. Y a estas líneas imaginarias, le llamamos, espérense a ver dónde está mi lapicito, un ratito. Vamos a buscar mi lapicito. Mejor.
Bueno, después lo veo esto. Les decía de que tenemos líneas que van del polo norte hacia el polo sur, ¿ya? Pero con un detalle. Como la Tierra es una figura esferoide, estas líneas no son en realidad lineales, sino son semicírculos que van del polo norte hacia el polo sur, ¿correcto? Tengo una serie de círculos que van del polo norte hacia el polo sur. Esas líneas imaginarias se conocen con el nombre de meridianos. ¿Ya? Se conoce con el nombre de meridianos. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuántos? Y son semicircunferencias, ¿no? Son semicircunferencias. Entonces, primera pregunta, ¿cuántos meridianos puedo trazar? ¿No? ¿Cuántos meridianos puedo trazar? ¿Cuántas semicircunferencias puedo trazar del polo norte hacia el polo sur? A ver, Acosta. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cuántos meridianos podré trazar? Uno. ¿Uno? No, infinitas. Las verticales son infinitas. Ahora sí. Ahora sí, entre uno y infinito hay una gran diferencia. No, sino que hay el del medio es el de Greenwich, ¿no? Y está nombrado. Pues Ya, se puede infinitas. Ya, a ver, no cortes, no cortes. Entonces, miren, podemos trazar un número infinito de meridianos, o sea, un número infinito de semicircunferencias que van del polo norte hacia el polo sur. ¿Estamos? Sin embargo, queremos o debemos de establecer uno de ellos como el principal para poder tomar referencias, ¿verdad? Ellos, ¿cuál es el principal? Al que le llama el meridiano de Greenwich o meridiano principal, que establece el este y el oeste. Ahora, señora Costa, la pregunta es, ¿por qué el meridiano de Greenwich es el meridiano principal? Porque divide en dos hemisferios exactos a la Tierra. Todos los meridianos cumplen esa característica. Todos los meridianos dividen la Tierra en dos partes exactamente iguales. No sabría decir. Todos son igualitos, si ustedes se dan cuenta, todos son igualitos, del mismo tamaño. Entonces, ¿por qué el meridiano de Greenwich es el meridiano principal? No sabría decirlo. ¿Alguien sabe? ¿Alguno de ustedes sabe por qué el meridiano de Greenwich es el meridiano principal? ¿Alguno sabe por qué es el meridiano principal? Porque está en la latitud 0 o longitud 0, no me acuerdo. En la latitud 0, perdón, en la longitud 0. Longitud 0, no sabría decirlo. Pero y si yo digo el meridiano de Lima, ¿no? Que está a 75 grados oeste, a partir del día de hoy es el meridiano 0. ¿Se puede? Se puede. Entonces, miren, geográficamente no existe ninguna diferencia entre los meridianos. Ni siquiera el meridiano de Greenwich tiene algo de especial, no tiene nada de especial. Es exactamente igual a todos los otros meridianos. Pero hace un par de siglos atrás, ¿no? Principios de 1800 por ahí, se reunieron todos los geógrafos del mundo, justamente en la ciudad de Greenwich, en Inglaterra, y establecieron por acuerdo que el meridiano de Greenwich debía ser el meridiano principal. O sea, el meridiano de Greenwich es el meridiano principal por convención, por acuerdo. ¿Pudo haber sido cualquier otro? Sí, pudo haber sido cualquier otro. Claro, hay que tomar en consideración que a principios de 1800 estamos hablando pues de que el país más poderoso del mundo era Inglaterra. La mayor parte de los científicos eran ingleses, ¿verdad? América del Norte todavía estaba surgiendo por ahí, no, ni siquiera recién estaba independiente, ¿no? Incluso todavía no había entrado en la guerra civil, por lo tanto no tenía gran importancia, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que si el año pasado hubiera sido la convención,
de repente el meridiano principal pasaría por Nueva York o pasaría por Washington o por alguna ciudad americana, ¿no? Pero como fue hace un par de siglos y la primera potencia del mundo en Inglaterra, el meridiano principal se estableció en Greenwich, en Inglaterra, por convención, por acuerdo. ¿Por qué? Porque todos son igualitos. No hay ninguna diferencia real entre los diferentes meridianos. Todos son exactamente iguales. ¿Correcto? Pues bajo esas características, el meridiano de Greenwich, por convención, se convierte en meridiano principal y meridiano cero, a partir del cual se mide la distancia hacia el este y hacia el oeste, ¿no? El este, llamado también oriente, ¿no? Llamado también naciente, porque por ahí sale el sol, perdón, poniente, porque por ahí se pone el sol, y por el otro el hemisferio oeste, occidental, naciente, porque no, poniente, porque por ahí se pone el sol, ¿no? El este es naciente, porque por ahí nace el sol, me corrijo. Bueno, el hecho es que a partir de ahí se mide, pues, las distancias angulares. Ahora, como quiera de que estas longitudes se establecen de norte a sur, es una semicircunferencia que tiene 180 grados, ¿no? O sea, cada una de estas semicircunferencias, como ustedes se pueden dar cuenta, miden exactamente 180 grados. Por lo mismo que es una semicircunferencia, ¿verdad? Pero si la observamos, podemos medir 90 hacia el norte y 90 hacia el sur. Pero eso ya lo conversaremos cuando hablemos de las coordenadas geográficas. Por ahora estamos hablando de las líneas imaginarias, en este caso los meridianos. La otra línea imaginaria son las que van perpendiculares a los meridianos, ¿no? Miren, si observamos, recordaremos de que la Tierra tiene una particular característica, está ensanchada en la zona polar, perdón, ensanchada en la zona ecuatorial y achatada en la zona polar. O sea, es una forma particular, única de la Tierra, ¿no? Por la misma fuerza centrífuga, se ha generado que en la zona central haya más masa que en las zonas extremas, ¿no? Pues la Tierra está achatada en la zona polar y ensanchada en la zona ecuatorial. Eso significa de que si yo establezco circunferencias, diferentes circunferencias como las que ustedes observan en la figura, habrá una que tiene el mayor diámetro, justamente la que pasa por la zona central y que divide la Tierra en dos partes. Aquí sí hay una diferencia geográfica, ¿no? Hay una diferencia real. Esta es la circunferencia más grande, ¿correcto? Y por lo tanto se le conoce como por el nombre de línea ecuatorial. La circunferencia de mayor diámetro, la circunferencia más grande. Y a partir de ahí van circunferencias cada vez de menor diámetro hasta los polos, que son paralelas a esa línea ecuatorial. Por eso estas líneas imaginarias son llamadas paralelos. ¿Cuántas líneas paralelas se pueden trazar? Ya lo dijimos, infinito. Todas las que yo quiera. ¿Correcto? Todas las que yo quiera. Entonces irán, ¿no? Como ustedes observan aquí, ¿no? Como ustedes observan aquí, perdón, irán pues hacia el norte y hacia el sur, de tal manera de que tenemos 90 grados hacia el norte y 90 grados hacia el sur. ¿Correcto? En el caso de los meridianos, como es toda la circunferencia, son 180 grados, ¿no? Ya eso lo vamos a ver cuando hablemos de las coordenadas geográficas. Pero el número de paralelos es infinito y cada vez tienen menor diámetro según cómo se alejan del ecuador hacia la zona polar, ¿no? O hacia los polos. Cada vez su diámetro va disminuyendo. ¿Correcto? Hay una disminución en el diámetro. Entonces ahí tenemos las dos líneas imaginarias más importantes, la latitud y la longitud.
Un segundito, por favor. Ya, espérate. Entonces, ahí tenemos lo que se llaman, pues, las llamadas líneas imaginarias. Y a partir de ahí se establecen, pues, como ya lo hemos dicho, las coordenadas geográficas, ¿no? Principalmente la latitud y la longitud, ¿no? Entonces, un sistema de coordenadas geográficas rectangulares o planas surge como respuesta a los sistemas angulares por la dificultad que estos tienen de medir distancias constantes, ¿correcto? Un grado de longitud en el Ecuador es de aproximadamente 111 kilómetros, ¿correcto? Si esos 111 kilómetros ustedes lo dividen en los 60 minutos, ¿no? En los 60 minutos le va a dar 1.859, que es una milla marina, ¿no? Es una milla marina. Entonces, estas coordenadas geográficas que la vamos a estudiar con detalle en la próxima clase, vamos a, nos va a permitir establecer las características de ubicaciones sobre la superficie de la Tierra. Muy bien, antes de entrar a la parte cartográfica, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de entrar a la parte cartográfica? O sea, lo que vamos a entrar ahora a ver es cómo esas características que hemos visto de la Tierra las podemos llevar pues a una superficie plana para poderla representar, ¿no? Para poderla dibujar, ¿correcto? El hombre desde que existe ha tratado de desarrollar representaciones de la Tierra, ¿no? Planas o no planas, y que sean lo más prácticas posible, ¿no? Hasta que llegamos a lo que hoy día son pues las cartas, ¿no? Los planos, los mapas, ¿no? De características planas, ¿no? Bien, antes de entrar en ese tema, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Muy bien, a ver, escuchen un ratito. Vamos a tomarnos unos 10 minutitos de descanso para entrar a la parte de cartografía. ¿Ya? Vamos a tomarnos unos minutitos de descanso. Ya casi se han cumplido las 2 horas de teoría. Vamos a tomarnos un descansito de 10 minutos. ¿Correcto? Ok, profesor. Bien, 10 minutos de descanso y continuamos. A ver, escuchen por favor. Acosta. Buenas noches, profesor presente. Alcócer. Presente, profesor. Aparicio. Presente, profesor. Aponte. Presente, profesor. Aponte. Listo. Buitrón. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Bustamante. Carvajal. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Cardoso. Presente, profesor, buenas noches. Chilón.
Presente, profesor. Buenas noches. De la Cruz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Espinosa. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. García Cárdenas. Presente, profesor. Buenas noches. García Pantoja. Presente, profe. Buenas noches. González de la Cotera. Canampa. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Jorges. Profesor, Jorge me indicó de que ha tenido problemas con el internet y está tratando de reconectarse. Ya. León. León. Ahí está León. Lo está escribiendo por el chat, profesor. A ver, el problema es que no veo el chat desde acá. ¿Dónde está el chat acá? A ver. Ahí está. Presente, dice. Ya, León está. Lezama. Oh, perdón, Lesameta, profesor, presente. Ya. Manayay. Presente, profesor. Mancisidor. Presente, profesor. Medrano. Presente, profesor. Buenas noches. Mego. Buenas noches, profesor. Presente. Mío. Presente, Mío. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Morales. Presente, profesor. Oncoy. Presente, profesor. Ya. Orellana. En el chat, profesor. ¿En el chat? Sí. Orellana presente, ya. Payahuanca. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Pérez. Presente, profesor. Pizarro. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Puquio. Buenas noches, profesor. Presente. Puquio. Presente, profesor. Ramírez. Presente, profesor. Ramos. Presente, profesor. Reyes Boicochea. Presente, profesor. Reyes Guamán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Soto. Presente, profesor. Suárez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Vázquez Guamán. Buenas noches. Vázquez Ramos. Presente, profesor. Vergaray. Presente, profesor. Villacrés. Villacrés a las 2, a las 3. Muy bien. Profesor, con Villacrés no se va a poder conectar porque le robaron su celular hoy día. ¿Con el chip de la universidad o con su propio chip? Con su propio chip, creo. Ya. Muy bien. Regresemos a mi curso entonces. Profe. Sí. Profe Bustamante, que se me había ido el internet, por favor. Bustamante. Sí, creo que dijeron Bustamante. No, acá está Bustamante. Ya, acá está. Ya, listo. Gracias, profe. Ya. Muy bien. Entonces, Entonces. Ya está. Listado. Ya. Entonces, miren, empecemos a hablar sobre la cartografía. ¿Ya? La cartografía, algunos le llaman o consideran que es una ciencia, otros que es un arte, pero es una rama de la geografía destinada a expresar gráficamente el conocimiento que se tiene de la superficie de la Tierra en sus más diversos aspectos. Es decir,
La cartografía como ciencia lo que busca es representar la superficie de la Tierra, ¿no? O sea, desde las épocas más remotas, el hombre ha necesitado de algún instrumento que le sirva de referencia para desplazarse de un lugar a otro sobre el planeta, ¿no? Sobre todo cuando las distancias son largas. Entonces, paulatinamente, en el conocimiento humano, se ha ido desarrollando este arte, que a su vez es una ciencia, que busca representar la superficie de la Tierra, ¿no? En sus diferentes características, con sus diferentes objetivos, etc. ¿Correcto? Y la ciencia que se encarga de esta tarea es la cartografía, ¿no? Dice, un sistema de proyección cartográfica es un procedimiento matemático que establece una correspondencia estricta entre los puntos de la superficie terrestre a representar y el plano. O sea, se busca a través de la cartografía proyectar matemáticamente, o sea, buscando que sea lo más exacto posible, ¿no? Con determinada correspondencia, ya conversaremos la próxima semana sobre las características de una carta, ¿no? Su exactitud, su similitud, etcétera, su orientación, etcétera. Lo cierto es que estas representaciones gráficas lo que buscan es ser lo más estrictamente cercano a la realidad, sobre todo cuando se representan puntos de la superficie terrestre, ¿no? Ya sea en un plano de 2 dimensiones o tridimensionalmente, cuando hablamos de elevaciones, por ejemplo. ¿Correcto? El problema radica, ya lo hemos dicho, en que la superficie de la Tierra pues no es tan fácil de representar, ¿no? Primero porque es una esfera, segundo porque la superficie no es totalmente plana, sino presenta levantamientos, montañas, cerros, etcétera, depresiones, hundimientos. Entonces, esas características de la Tierra tienen que ser representadas en una superficie. Es el hecho de transformar ese espacio tridimensional en uno de 2 dimensiones, o sea, en una superficie plana, se llama proyección. Y es la que utiliza la cartografía para representar la superficie de la Tierra. Hay que partir siempre de lo siguiente, y que quede claro de aquí en adelante. Cualquiera sea la proyección que utilicemos, cualquiera sea el método que utilicemos, siempre se va a producir una distorsión, ¿no? Siempre va a haber una distorsión. Claro, esa distorsión va a ser más notoria según sea más grande la superficie a ser representada, ¿no? Contra más grande sea la superficie representada, las distorsiones se notan más o son más notorias. Contra más pequeña sea el área, ¿no? Las distorsiones son mucho menores, ¿no? O sea, si yo quiero un plano de una casa de 200 metros cuadrados, obviamente las distorsiones, debido a las proyecciones, prácticamente van a ser nulas, ¿no? Casi cero. Pero si voy a representar toda la superficie de la Tierra en un mapa mundi, las distorsiones van a ser considerables, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que representen las proyecciones, ¿no? O los tamaños que representen, pueden haber mayores o menores distorsiones. Ahora, pueden haber distorsiones en cuanto a la forma, ¿no? O sea, las características de la forma que tiene una representación, ¿no? Entonces, los diferentes tipos de proyecciones tratan de minimizar las distorsiones. ¿Correcto? Otros tienen distorsión en cuanto a las áreas, pero algunas proyecciones tratan de ser equivalentes. Otros tienen distorsiones en cuanto a las distancias. Entonces, las proyecciones tratan de disminuir las características de equidistancia. Y otros tienen distorsiones en cuanto a las direcciones verdaderas, ¿no? Entonces, podemos encontrarnos de que las proyecciones pueden tener diferentes tipos de distorsiones en la forma, en el área, en la distancia y en la dirección. Ninguna proyección es exactamente igual en todos. Sin embargo, hay algunas proyecciones que
se acercan a la realidad, se acercan más a la realidad que otras, dependiendo sobre qué tipo de distorsión hablemos. Por ejemplo, las proyecciones de carácter cilíndricas, que es la que utiliza Mercator para hacer sus representaciones de la superficie terrestre, sus mapas, sus cartas, prácticamente las distorsiones en distancia son casi nulas. Sobre todo cuando más cerca se esté al ecuador. Ya después vamos a ver por qué. ¿Correcto? Y hay otros tipos de representaciones que disminuyen las diferencias de áreas, de direcciones, ¿no? Dependiendo. El profesor de topografía les habrá enseñado algunas proyecciones que permiten evitar las distorsiones en cuanto a áreas, por ejemplo, que es lo que le interesa a la topografía, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos con que no hay una sola proyección, un solo tipo de proyección, hay muchos tipos de proyecciones, pero cada una de esas proyecciones presentan distorsiones, no hay una proyección perfecta. Entonces, ¿cuál de las proyecciones usamos? Dependiendo de nuestros objetivos, ¿no? Entonces, vamos a ver esos tipos de proyecciones. Dice, los tipos de proyecciones, las proyecciones llamadas conformes, conservan todos los ángulos de cada punto y mantienen la forma. Para lograr esto, los meridianos y paralelos deben cortarse en forma perpendicular. Ningún mapa logra preservar las formas de las grandes regiones, aunque sí de las pequeñas superficies, ¿no? O sea, en los mapas que se utilizan proyecciones de carácter cilíndrico, ¿no? En áreas regulares, no se pueden mantener, preservar las formas, ¿no? La forma se distorsiona, salvo que sea de un área pequeña, ¿no? Como, por ejemplo, una carta, por eso le decíamos la navegación plana es de áreas pequeñas, ¿no? Pues una carta del Callao presenta pocas distorsiones en cuanto a forma, pero es un área pequeña, ¿no? Diferente a que representemos toda la superficie de América del Sur, por ejemplo, ¿no? Las proyecciones dice equivalentes, ¿no? O de igual área se respetan la equivalencia de las superficies, es decir, mantienen la proporción respecto de las áreas verdaderas, pero se pueden distorsionar las formas, los ángulos, las escalas y sus combinaciones, ¿no? En tales proyecciones los meridianos y paralelos no se cortan en ángulos rectos. Las proyecciones equidistantes preservan las distancias entre ciertos puntos o mantienen la escala a lo largo de una o más líneas. Y las proyecciones de direcciones verdaderas mantienen la precisión en cuanto a las direcciones. Muy bien, hay diferentes tipos de proyecciones, ¿correcto? Dice, para pasar la esfera al plano se adoptan diferentes superficies de proyecciones. Una de ellas, la más utilizada y probablemente la más importante, es las proyecciones cilíndricas. Es decir, la superficie de la Tierra se proyecta sobre la superficie de un cilindro, ¿no? Pueden ser proyecciones cilíndricas normales, transversales o oblicuas. La que se usa en cartografía, perdón, en navegación, en las cartas marinas, es las proyecciones cilíndricas normales, ¿no? De tal manera de que son las de más uso para nosotros. Pero también hay proyecciones cónicas que proyectan la superficie de la Tierra hacia un cono, ¿no? O dos conos, uno en cada zona del planeta, ¿no? Y esas proyecciones se pueden utilizar ya sea en forma tangente o en forma secante. Ahora, les decía que la que más nos interesa a nosotros por nuestra actividad son las llamadas proyecciones Mercator. También existen las transversas Mercator, que las vamos a mencionar, ¿no? Y las Lambert, pero la que nos interesa es la proyección Mercator. ¿Por qué? Porque es la que utilizamos para hacer las cartas marinas, que en la próxima clase nos vamos a dedicar pues, a estudiar, a analizar, a desarrollar. ¿Qué es lo que hace una proyección Mercator o una proyección cilíndrica normal? Una proyección Mercator no es otra cosa, repito, que una proyección cilíndrica, donde los meridianos son paralelos unos con otros, ¿no? Y están igualmente espaciados.
Las líneas de latitud también son paralelas, pero se van apartando hacia los polos. Los polos no pueden ser mostrados. O sea, en una proyección cilíndrica hay un inconveniente que los polos no van a aparecer. ¿De acuerdo? Que sí se da en las proyecciones cónicas. En las proyecciones cónicas sí se puede observar los polos, pero en una proyección cilíndrica no. Pero para nuestro caso no es tan importante, ¿no? Para el caso de la navegación. ¿Dónde se toma contacto el cilindro con la esfera terrestre? En la zona del ecuador. Y a partir de ahí se hacen las diferentes proyecciones. Entonces, miren, cada uno de los puntos establecidos por los paralelos se proyectan hacia la superficie del cilindro, como ustedes observan aquí, ¿no? Y eso genera lo que se llama una proyección mercante. Y aquí podemos notar una característica muy interesante. Si bien es cierto, todas las representaciones longitudinales son iguales, latitudinalmente no lo son. O sea, cuando uno observa una carta, si tuviéramos en estos momentos en clases, si yo les mostrara una carta, ¿no? La semana pasada les mostré una carta, parecería que todos los cuadrados que hay dentro de la carta son exactamente iguales, pero no lo son. Según cómo se van alejando del ecuador, cada vez su dimensión latitudinal va aumentando, como lo observan ustedes ahí. De tal manera que en los polos la distorsión se hace mucho más fuerte. Pero como la mayor parte de la superficie estudiada, utilizada para la navegación, está justamente en la parte central del planeta, o sea, no hay embarcaciones que recorran, por ejemplo, el polo norte, ¿no? El Ártico. ¿Por qué? Porque el Ártico está congelado, entonces nadie navega por el Ártico, ¿no? Ya para la navegación aérea ya es otra historia, eso ya lo mencionaré más adelante. Pero navegación marina prácticamente no hay en la zona polar. Igual en la zona ártica, ¿no? Pero entonces esas distorsiones que se dan en las zonas polares no son importantes para la navegación. Por eso que, repito, utilizamos las proyecciones de carácter mercante, ¿no? Entonces, miren, no sé si tengo aquí una representación de una carta. Ya. Aquí ustedes pueden observar, ¿no? Aunque es una proyección UTM, pero pueden observar de que las partes latitudinales se van distorsionando según se van alejando del ecuador. O sea, los cuadraditos son más parecidos en cuanto a su ancho, perdón, a su largo, según como estén más cercanos al ecuador. Y se van distorsionando según se van alejando del ecuador hacia los polos. Por eso es que cuando uno observa una representación de toda la Tierra, no tengo aquí, de toda la Tierra, prácticamente lo que observa es una proyección totalmente distorsionada de las zonas polares. ¿Correcto? Aquí vamos a regresar. Voy a tratar de, perdón un segundo, voy a tratar de buscarles una representación de la Tierra para que podamos observarla. Un segundito. Bien, entonces miren, a lo que iba era lo siguiente. Aquí pueden ustedes observar, ¿no? Aquí ustedes pueden observar una representación de toda la superficie de la Tierra. Y se darán cuenta de que la proyección de las zonas polares está totalmente distorsionada, ¿no?
De tal manera de que, aquí lo pueden observar, en una representación Mercator, miren el tamaño de la Antártida. Parece enorme la Antártida, ¿verdad? Comparado con, parece ser más grande que Sudamérica, o parece ser más grande que África, ¿no? O que todas las superficies. Pero eso se debe a la distorsión producto de las proyecciones de carácter cilíndrica, ¿no? Que hemos estado estudiando. Entonces, esa característica que ustedes observan aquí distorsiona, pero como las zonas polares, repito, no son importantes para la navegación, no nos interesa desde un punto de vista práctico. Entonces, estas proyecciones Mercator, ¿qué es lo que, las características que tienen, ¿no? Las formas pequeñas están bien representadas porque estas proyecciones mantienen las relaciones angulares locales, o sea, la forma se mantiene en representaciones diarias pequeñas. El área, si bien es cierto, se distorsiona en las zonas polares, ¿no? En las zonas polares, pero repito, las zonas polares desde el punto de la zona de Groenlandia, en la zona de, del Ártico, pero en realidad, pues, no tiene significancia para la navegación en la medida que no son zonas navegables, ¿no? Dicen, los polos no pueden, una limitación de una proyección Mercator es que los polos no pueden ser representados en estas proyecciones, ¿no? Solamente llega más o menos hasta los 80 grados norte. De los 80 a los 90 no aparecen las proyecciones Mercator. Por la misma característica, como ustedes observan ahí, de la proyección sobre una superficie plana, ¿no? Por acá tengo una figura también que nos puede servir para analizar, ¿no? Ahí, por ejemplo, tienen miren, ahí está. Esa es una proyección Mercator sobre toda la superficie de la Tierra. Si ustedes observan la zona ártica, perdón, Antártica, parece enorme, ¿no? En comparación con América del Sur. Sin embargo, eso no es cierto, eso está distorsionado. ¿Por qué? Porque la proyección Mercator te distorsiona al norte y hacia el sur. ¿Correcto? Pero repito, como no son zonas navegables, o sea, nadie navega por la zona del Ártico, salvo pues que sea una expedición al Ártico o al Antártico. Normalmente la navegación se da en las zonas cercanas al Ecuador, ¿no? Lo más al sur que se va es pues hacia Chile o Australia, estamos hablando de 60 grados sur o 60 grados norte, entonces no hay mucha distorsión, ¿no? En las zonas que estudiamos. Entonces eso permite que las proyecciones Mercator sean las más utilizadas, ¿no? Las más utilizadas para lo que es la navegación, ¿correcto? Normalmente estas proyecciones Mercator se utilizan pues para las cartas estándar que se usan en la navegación en todo el mundo. ¿Ya? En todo el mundo se utiliza estas cartas Mercator como proyecciones para lo que es la navegación propiamente dicha, ¿no? Sobre todo para la navegación marina. Para la navegación aérea también se utiliza. Para los estudios de la dirección del viento también, porque mantienen las direcciones verdaderas. Para el estudio de las corrientes marinas, ¿no? Son utilizadas las proyecciones Mercator. Las otras son las proyecciones llamadas Lambert o proyecciones cónicas, que son utilizadas principalmente cuando ya hablamos de navegación oceánica, o sea, navegación de grandes distancias. ¿Por qué? Porque las proyecciones cónicas, de una u otra manera, permiten pues mantener las características en cuanto a ángulos, ¿ya? Las limitaciones en cuanto a los diferentes ángulos, ¿correcto? Entonces estas proyecciones Lambert o cónicas, que las podemos ver aquí también un ratito, las podemos ver aquí, ¿no? También son útiles, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen ustedes una proyección cónica, donde ya podemos observar en dimensiones reales las diferentes superficies de la Tierra, ¿correcto? Y los ángulos. Pero no mide las distancias reales, ¿no? O sea, tiene dificultades para el desarrollo, pues, de las distancias reales, ¿no? Son las proyecciones de carácter cónica, ¿no? Pues, ya en la próxima semana, cuando entremos a ver los aspectos de las cartas marinas, ya ustedes saben que las cartas marinas están hechas bajo
el sistema de escalas, de proyecciones cilíndricas, ¿no? Bajo el llamado sistema Mercator, ¿no? Bajo las características del sistema Mercator. ¿Correcto? Entonces, ya les dije, estas proyecciones Mercator de una u otra forma pues permite representar la superficie de la Tierra con bastante facilidad, ¿no? Las proyecciones UTM, que también son cilíndricas, también son útiles para mantener los ángulos, ¿no? Pero no si las distancias. ¿Correcto? Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta y que vamos a utilizar la próxima semana en las cartas son las escalas. Aunque este tema ya ustedes lo conocen porque ya lo han trabajado seguramente en la parte de dibujo, ¿no? En la parte de dibujo. Pero de todas maneras hay que mencionarlo porque las cartas también se elaboran a ciertas escalas. Mejor dicho, las cartas se hacen a diversas escalas. Escalas grandes, escalas chicas, escalas medianas. Ya cuando hablemos la próxima semana, hablaremos de cartas de portulanos, que son cartas hechas a escalas muy pequeñas, muy chicas, ¿no? O las cartas oceánicas que se hacen a escalas muy grandes, ¿no? Pasando por las cartas comunes que se hacen a escalas medias. Pues ya ustedes saben que una escala es la relación que existe entre una representación gráfica y su realidad. ¿Correcto? Una escala, ¿no? Dice, para mostrar una porción de la superficie terrestre en un mapa, el área debe reducirse y la escala de un mapa o el grado de reducción es expresado como un coeficiente. ¿Correcto? De tal manera de que las escalas, repito, es la relación que existe entre la representación gráfica y su realidad. ¿Correcto? Hay muchas formas de expresar las escalas. En una forma numérica, como la que ustedes observan ahí, en una relación a la izquierda, ¿no? Está la representación gráfica y a la derecha la realidad. Por ejemplo, una escala de 1 a 100.000 significa 1 centímetro en la representación gráfica, significa 100.000 centímetros en la realidad, ¿no? Esa es la relación que existe, ¿no? Y eso usted lo conoce. También puede haber escalas gráficas, ¿no? Donde gráficamente se representa la relación entre la realidad y la representación. ¿Correcto? Ya muy poco usado. Por ahí podríamos encontrar una carta que utilice escalas gráficas, pero ya muy raro, ¿no? Todas las cartas ahora vienen con escalas numéricas, ¿no? Las escalas gráficas prácticamente están camino a desaparecer, ¿no? Si es que ya no han desaparecido, no por completo, pero ya casi han desaparecido. Normalmente se utilizan las escalas de carácter numérico, como la que ustedes ven ahí en la diapositiva, ¿no? Y vuelvo a repetir, el número de la izquierda representa la gráfica y el número de la derecha significa el tamaño real. ¿Correcto? Entonces, podemos encontrar cartas de escala grande, ¿no? Con una representación es bastante considerable de 1 a 25.000 o 1 a 50.000, escalas medianas de 1 a 100.000, 1 a 250.000, o escalas chicas de 1 a 500.000, ¿no? A menos, 1 millón, ¿no? 1 o 2 millones, y así relativamente, ¿no? Un segundito, por favor.
Entonces, como les decía, las escalas pueden ser diferentes tipos, y esto origina diferentes tipos de cartas. Todas las cartas ustedes van a... perdón. Sí, puede. Ya está. Les decía entonces que siempre en las cartas ustedes van a encontrar la escala, ¿no? A la cual se ha elaborado la carta. Hay cartas de escalas grandes, de escalas medianas, de escalas chicas, ¿no? Vuelvo a repetir, se les llaman portulanos, cartas oceánicas, cartas planas, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esas características podemos encontrar, en el Google, el nombre. Entonces, como les decía, podemos encontrar diferentes tipos de escalas para la representación, ¿no? Obviamente, contra la escala sea más grande, abarca una superficie o una menor superficie, pero a su vez muestra más detalles, ¿no? Mientras que una escala pequeña abarca una gran superficie, ¿no? Pero no muestra muchos detalles. Eso ya lo vamos a evaluar en la próxima clase cuando trabajemos con diferentes tipos de cartas. Ahí tienen, por ejemplo, una escala gráfica. Vuelvo a repetir, en algunas cartas todavía aparecen, o sea, mejor dicho, en las cartas antiguas, ¿no? Aquellas cartas que tienen 20, 30 años, podemos encontrar escalas gráficas. En cartas nuevas que se emiten en los últimos años, por lo menos en la última década, ya no utiliza este tipo de escala gráfica, ¿no? Utiliza principalmente las escalas numéricas. ¿Ya? No solamente en nuestro país, sino a nivel de todos los países del mundo, ¿no? Ya es una tendencia a nivel mundial de que las escalas gráficas tienden a desaparecer, ¿no? Repito, ya solamente la encontramos en cartas antiguas, ¿no? En realidad, ¿no? Uno con un compás, con una regla, etcétera, ¿no? Podía medir uno de los rectángulos y llevarlo a la superficie para establecer la distancia, ¿no? Era más difícil, era una lectura directa, ¿no? Era una lectura directa. Bueno, estos ya son problemas visuales. Curva de nivel a nosotros no nos interesa, pues, porque en realidad nosotros no estudiamos planos. Los planos tienen curvas de nivel, las cartas no. Las cartas sí tienen niveles de profundidad, ¿no? Que ya lo vamos a estudiar cómo aparecen, ¿no? Y bajo qué características aparecen, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Preguntas o dudas hasta ahí, por favor? ¿Preguntas? Ninguna, profesor. Todo claro. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. En realidad, esta segunda clase todavía no tiene práctica. Ya la próxima semana sí arrancamos con la parte práctica. Ahí sí van a tener que estar adicionalmente a la teoría unas 2 o 3 horas para desarrollar la parte práctica. Estas 2 primeras clases no tienen parte práctica. La próxima semana vamos a trabajar con cartas. Bueno, les mostraré algunos modelos de cartas. Lo interesante hubiera sido, bueno, normalmente cuando hacíamos las clases presenciales, teníamos ahí una colección de cartas que le entregábamos a cada uno de ustedes para poder, para que puedan observarlas y puedan trabajar sobre ellas. Pero ya no las arreglaremos para de alguna manera solucionar estos inconvenientes, ¿ya? Pero eso sí, les indico que la próxima semana sí ya nos vamos por lo menos hasta las 9:30, 10 de la noche, ¿no? Porque ya entramos a tener la parte práctica. Hasta ahora, hasta aquí, la segunda clase es solamente teoría. A partir de la próxima semana ya empieza la parte práctica. Haremos la teoría de cartas,
y luego iremos pues a la parte práctica, leer cartas, ¿no? Leer cartas, distancias, etc. Ya pueden ir formando sus grupos, son alrededor de más o menos 40 matriculados. Significa que podemos formar 8 grupos de 5, ¿ya? Vayan pensando en quiénes van a ser los integrantes de cada grupo, ¿no? 8 grupos de 5. ¿Correcto? Bien, ¿alguna pregunta adicional antes de terminar la clase? ¿Alguna pregunta adicional? Todo claro. Ya, perfecto. Para los que tienen o han tenido inconvenientes con la ratificación o con la ampliación de créditos, me han comunicado que el día jueves me aperturan el sistema para yo poder hacer las correcciones necesarias, ¿ya? Mientras tanto no puedo hacer nada porque el sistema está cerrado. Lo han cerrado para todas las escuelas hasta que termine la ratificación, ¿no? Pesquería ha sido la primera en iniciar la ratificación y cada día van 2 facultades y el día miércoles terminan, ¿no? Pasado mañana termina todo lo que es ratificación en la universidad. ¿Correcto? Muy bien. ¿Dudas finales? ¿Ninguna? Entonces ya nos estamos viendo el próximo lunes. Ok, profesor. Disculpe, delegado. ¿Sí? ¿Delegado cuál? ¿Quién es el delegado? Delegado, ¿a quién proponen para delegado? Luis Ramos, profe. Luis, profe. ¿Quién? Luis Ramos, profe. Luis Ramos. A ver, ¿quién es Luis Ramos? Luis Angelito. Sí, profe, quinto superior. ¿Están todos de acuerdo o proponen a alguien más? Ya queda Luis Ramos. A ver, Luis Ramos, diga una palabra para verle su carabina. ¿Está Luis Ramos o no está? Sí, profesor, dígame. Ya está, ya te vi. Ya, perfecto. Entonces, el caballero Luis queda como delegado, ¿ya? Cualquier cosita coordinamos. Si te puedes armar un WhatsApp del curso, sería lo ideal para poder... Ya está armado, profe. ¿Ya está armado ya? Sí, Que manden profe, el link, hace tiempo. profesor. Ahí se le envía a la gente. Ya, entonces anótenme a mí, incluyame a mí, por favor. Manden el link, pues. Alguien que mande el link, ¿quién tiene el link? Mándelo al WhatsApp. O perdón, al chat, aquí en estos momentos al chat. Ahí está, profe, ahí está. Ahí se lo mando. Ahí mándalo. Ya, ahí está el chat. Ya, profesor, ahí está. Ya, incluyanse. De los grupos. Ya, los de los grupos vayan coordinándolo ustedes con el delegado. Muy bien, entonces, ahí nos quedamos hasta la próxima semana. No, profesor. Ya, hasta luego con todos, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Luego.